Ahí sí. Cuando estudiamos el fondo histórico, también es re importante, porque ya entendiendo el propósito del autor, vamos a darnos cuenta que el autor tampoco está fuera de la historia. El autor está circunscrito a la historia. Y por ejemplo, cada uno de ellos estaba también, ¿cierto?, circunscrito a un fondo y a circunstancias históricas, fondo histórico, dentro de su propio tiempo. Eso también es importante. No es que esté fuera del tiempo, está sujeto a su tiempo, está sujeto a su cultura, está sujeto a su filosofía, está sujeto a una religión de aquel tiempo. Entonces, el autor no dice las cosas por decirlas. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, vemos el fondo histórico de los profetas no están hablando de puro gusto, por así decirlo. Los profetas lo que están diciendo, lo están diciendo obviamente porque está sujeto a un fondo histórico en la cual la nación abandonó la ley. Entonces el profeta viene a presentar los reclamos divinos para que el pueblo se vuelva a la ley. Entonces, el plan, ¿cierto?, el propósito y el fondo histórico son importantes. No sé si alguien tiene que decir algo hasta el minuto. Eso es lo que hemos visto, ese es un modo de resumen. ¿Se ha entendido hasta este minuto, no? ¿Vamos bien o vamos mal? Quizás podría ser un pequeño resumen para los que no escucharon por vivo. Sí. Estamos en el... Hoy vamos a ver lo que se conoce como la clave de los dos testamentos. Y esto, yo les decía en el grupo que esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque si nosotros no consideramos dentro de la interpretación bíblica la persona de Jesucristo, estamos con problemas. Porque nuestra centralidad de estudio como cristianos, ¿cierto?, como Canuto, es Cristo. Esa es nuestra centralidad. Entonces, si nosotros no entendemos que Cristo es el centro de la interpretación, lamentablemente podemos caer en errores de interpretación. Y si no entendemos, ¿cierto?, no entendemos esta clave, que es re importante, nosotros podemos tener incluso una mezcla en nuestra creencia. Una mezcla, ¿cierto?, un sincretismo religioso, como se puede decir. Incluso es porque la mayor parte de estas corrientes que hoy día vemos es porque no han entendido a Jesucristo. Es porque no interpretan centrado en Cristo. Y ese es el problema. Entonces, la raíz hebrea es porque todavía no tienen claro la persona de Jesucristo. Entonces, ellos tienen que sumarle a la gracia. Estas corrientes de estos seres de luz que aparecen ahora, que tienen nuevas revelaciones, o sea, no han entendido que en Cristo se cumple todo. Entonces, es un problema. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, no entendemos esta parte importante de la interpretación, podemos caer en problemas. Y para esto tenemos que entender la salvación tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ya ahí ahí ya tenemos la claridad más o menos para poder centrarnos en Cristo. La gente todavía trata con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y predica el Antiguo Testamento. Pero si no hace una interpretación clara, ¿cierto?, con Cristo como centro, va a quedarse en el Antiguo Testamento. Hoy día, por ejemplo, ¿cuál tendría que ser la base o la forma? Yo puedo predicar el Antiguo Testamento, pero ¿dónde tengo que terminar? En Cristo. Y ese es el problema. Si usted, por ejemplo, ve hoy día estos movimientos de movimiento hebreo o movimiento de la prosperidad apostólico y profético, se quedan en el Antiguo Testamento. No llegan a Cristo. Y se quedan con la fórmula y esto aquí, esto allá, pero no pasan hasta Cristo. No cierran en Cristo la predicación. Y claro, y finalmente va a terminar afirmando su propia teoría, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos puntos para ir entendiendo un poco. Primero, la Biblia es un conjunto de libros que están conectados. No hay una desconexión.
están conectados, hay una armonía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la analogía? Hay una armonía en la Biblia. La Biblia no tiene aparentes contradicciones, pero no está en contradicción. Hay una armonía. Y todo el aparataje bíblico, esos 39 más 27 libros, están unidos, conectados unos con otros. Y claramente, ¿qué es lo que vemos en esta unidad? Vemos el plan divino. Eso es lo que vemos. Vemos un plan divino, un desarrollo del plan divino. Lo vemos, ¿cierto? Que no viene de un solo, por así decirlo, no de un solo viaje, no viene de una sola soltura, por ejemplo, en el libro de Génesis, sino que va de forma progresiva a través de los tiempos, para llegar, ¿cierto?, al último libro que es Apocalipsis. Entonces va por 1500 años, va un desarrollo escribiéndose. Entonces, y lo más lindo de todo esto es que si nosotros observamos, están conectados, y ¿sabe qué los conecta? Jesucristo. Jesucristo es la conexión de todos los libros. Y yo coloqué este texto que dice Efesios 1, donde se supone que ahí Pablo está hablando incluso de este plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Eso dice Pablo, capítulo 1 de Efesios. Este plan no es un plan que al Señor se le ocurre cuando ven Génesis 3 y dice, se cayó Adán y Eva y voy a hacer algo para solucionar esto. No, antes de ya Dios tenía, ¿cierto?, planificado este plan. Lo tenía claro. Entonces, Pablo dice ahí en Efesios de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un poquito confuso el texto, hay que leerlo en su buen texto para poder entenderlo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo está diciendo que dentro de todo ese propósito eterno de redención, Cristo es la figura central. Y en Él se cumplen todas las cosas. ¿Se da cuenta? Aquí descartamos, aquí hacemos un descarte de inmediato. No es el hombre. La figura central de la Escritura es el Salvador, que viene a salvar al hombre. Finalmente el resultado del Salvador somos nosotros. Pero la figura central es Cristo. Y Pablo aquí en Efesios dice que el plan eterno de redención se cumple ¿en quién? En Cristo. Él es la figura central del plan de redención, antes de la fundación del mundo. Y que este plan está determinado, está predeterminado, está predicho, ya está efectuado antes, ¿cierto?, en la eternidad, y dice que llega a su plenitud, ¿quién? En Cristo. Y Pablo está diciendo que llega a su plenitud en Cristo, ¿cuándo? Cuando en los tiempos de Pablo está explicándole que ya se había cumplido, que esa plenitud, ¿cierto?, de la plenitud de este plan eterno, se había cumplido en la persona de Cristo. Los efesios no entendían bien su salvación. Y en los capítulos 1, 2 y 3 está Pablo interesado en que ahora están en una nueva posición los salvos en Cristo, por Cristo, no por ellos. Y eso es lo que tenían que entender, ¿cierto?, los capítulos 1, 2 y 3 con respecto a la salvación. Y es lo que Pablo está explicando, que en ese plan de salvación siempre ha estado Cristo, es Cristo la figura central. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, el texto dice con el fin incluso de que todas las cosas lleguen a su plenitud por Él. O sea, sigue siendo la figura central. Y esto lo repite en Colosenses capítulo 1, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, todo el orden espiritual, terrenal, celestial, está centrado en Cristo. Así dice, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Bueno, ustedes eso lo saben, ¿cierto? Y otro punto, la Biblia gira en torno a ¿quién? A una persona. No gira en torno al hombre, gira en torno a Cristo. Él es la persona principal, Él es la figura principal de todo. Y claramente, ¿cierto?, lo vemos en algunos capítulos, algunos versículos del Nuevo Testamento, el gran Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Él, en Cristo. Gira en torno a Él. Efesios 1, 4, bueno, ahí al versículo 10, nuevamente Efesios 1, según nos escogió en Él, nuevamente se cuenta, en Él, está resaltando la persona, en Él, ¿en quién? En Cristo,
¿cierto? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de ¿quién? Delante de Cristo, dice, y reunir todas las cosas en ¿quién? Nuevamente en Cristo. O sea, siempre la figura central o la persona, ¿cierto? Toda la Biblia gira en torno a Él. Romanos 11:36, finalizando, ¿cierto? Pablo, una doxología, cuando yo me imagino de la siguiente manera. Pablo termina de explicar todo el plan de salvación, primero en 8 capítulos, judíos y gentiles, y después en el capítulo 9, 10 y 11, tratando de explicar la salvación de los judíos, ¿cierto? Y de que Dios no ha desechado totalmente a su pueblo. Cuando termina Pablo de explicar todo esto, yo creo que Pablo se llevó la mano a la cabeza. Y dijo, y ahí dice, oh profundidad de la riqueza. Yo creo que Pablo dijo, esto es un plan, pero tan ajustado, que no tiene forma de ser, ¿cierto? Que tenga un ápice de imperfección. Y por eso termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, la figura central, incluso imagínense, la figura central en el plan de salvación que está explicando ahora que en Romano, nuevamente es Cristo. Filipenses 2, bueno, aquí habla, ¿cierto? Dice, por lo cual también, dice, lo exhortó a los sumos, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Figura central, Jesucristo, la persona de Jesús. Punto número 3. Jesús en el Antiguo Testamento. Estamos viendo, ¿cierto? Que el eje, el centro, la clave de la interpretación tiene que llevarnos a Cristo. Es la figura central de toda la interpretación. Y alguien preguntará, sí, pero ¿dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento? Aquí lo vamos a ver. ¿Dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento? Está. Incluso él mismo dice que estaba. Él mismo, ¿cierto? Dice que estaba. Por ejemplo, en Lucas 24, Jesús va camino de Emaús, ¿cierto? Aparecen los visitantes y él le explica, dice, mediante Moisés y los profetas, le explicó, ¿cierto? A estos hermanos que caminando, que él estaba en el Antiguo Testamento. Que él es lo que en el Antiguo Testamento decían de él, hablaban de él. En Juan 5, cuando tiene este enfrentamiento con estos doctores de la ley, él les dice, ustedes escudriñan las Escrituras, ¿cierto? Ustedes escudriñan la Escritura, porque obviamente las Escrituras daban testimonio de él. O sea, las Escrituras daban testimonio de él, incluso no le creían por haber sanado a este hombre del estanque de Betesda, me parece. No le creen, y obviamente él tiene que mostrar evidencia. Y dice, bueno, la Escritura da testimonio de mí. Moisés da testimonio de mí. El Padre da testimonio de mí. Incluso parece que dice Juan el Bautista en especie de testimonio. Entonces, el mismo Jesús dice que las Escrituras hablan de él en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros, la centralidad Antiguo y Nuevo Testamento es Cristo. Y si nosotros, por ejemplo, vemos que al final vamos a ver, por ejemplo, algunas figuras del Antiguo Testamento donde vemos a Jesucristo. Por ejemplo, todo el aparataje de la ley en sí, todo el aparataje del sistema ceremonial, ¿cierto? Los ritos, todo lo que se hacía, tenía que ver con, de alguna manera, qué es lo que exhibía. Por ejemplo, el día del perdón, el día de la expiación, exhibía el perdón mediante un sacrificio, ¿cierto? Un animal. ¿Y qué estaba prefigurando? A Cristo, prefiguraba a Cristo. Claro, por ejemplo, ahí tengo coloqué alguna imagen, por ejemplo, la columna de fuego, la nube de día, la sangre en los dinteles, el tabernáculo, el cuarto varón, claro, el visitante de Abraham, el ángel que se le aparece a Agar, la zarza delante de Moisés, todo apunta a Cristo. O sea, nada está al azar. Bueno, ahí tenemos el relato de Lucas cuando dice que va camino a Emaús. Cristo dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Jesucristo hablándole a los caminantes. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras, ¿qué cosa? Lo que decían de él. O sea, todas las escrituras. Moisés y los profetas, cuando se dice Moisés y los profetas, está apuntando al Pentateuco y a los profetas. O sea, estamos hablando como más de casi el 80-90% de todo el Antiguo Testamento. Incluso hasta los salmos hablan. Claro, los salmos hablan de él, los escritos. Y bueno, posterior llegan estos visitantes, estos caminantes, vuelven a Jerusalén y cuando están ya reunidos con los otros discípulos, dicen, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, ¿cierto? Jesucristo también aparece en medio de ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, y acá suma lo que dice Marcelo, en los salmos. O sea, todo el Antiguo Testamento, la división de los Antiguos Testamentos para los judíos, que no es la misma división de nosotros en nuestra Biblia, Antiguo Testamento, ellos la dividen en tres grupos. Ellos le llaman la Tanakh. Y la primera palabra T es la Torá. La N habla de los profetas, los Neivim. Y la K habla de los Ketuvim, los escritos. Entonces, Torá, Neivim, Ketuvim. Que quiere decir Pentateuco, los profetas y los escritos. O sea, todo el Antiguo Testamento, ahí Moisés, profeta y Salmo hablaban de Jesucristo. Entonces, el centro del Antiguo Testamento, ¿dónde está escrito el Antiguo Testamento? En todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento. Y esto quería tocarlo, que es muy interesante, porque este es uno de los salmos más mesiánicos y más usados en el Antiguo Testamento. Y usado en la persona de Cristo. Incluso está diciendo que, o sea, incluso da más sabor al tema, da más, ¿cierto?, profundidad al tema de que Cristo era el Cristo. Por ejemplo, el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿cierto? El Salmo de David. Pero fíjense, cuando Jesús está en el Sanedrín, está en este juicio, y le preguntan, ¿cierto? Le preguntan si él era el Cristo, y Jesús le responde y dice, tú lo has dicho, y además os digo, y él cita el Salmo. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Eso, para los judíos, era una blasfemia, porque él estaba citándose a sí mismo como ese Señor, ¿cierto? Que Dios le entregaba todo el honor, toda la gloria y todo el poder. Entonces él se estaba citando a sí mismo ser el cumplimiento de la profecía. Entonces ahí está la blasfemia, ahí vamos descubriendo por qué es la blasfemia. Entonces cuando dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado, incluso Jesucristo no está apuntando al futuro, está diciendo, desde ahora veréis, está apuntando al cumplimiento de la profecía, en su persona. Esteban dice lo mismo. Esteban cuando está siendo martirizado, ¿cierto? Dice que puso los ojos en el cielo, ¿y qué vio? A Jesús sentado a la diestra. ¿Qué ve? El cumplimiento de la profecía. O sea, a quien vio a Jesús, al que había dicho, ¿cierto?, que era el Hijo del Hombre. Y ellos, el mismo capítulo el mismo libro de los Hechos, Pedro dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Pedro, Esteban, la persona misma de Jesucristo, unen el Antiguo Testamento con el Nuevo, dando a entender de que era la centralidad y el cumplimiento. Está en el Antiguo Testamento, visiblemente. En 1 Corintios, Pablo... ¿sí? Cuando hablan por la escritura, diestra no es lo mismo para nosotros diestra. Para nosotros diestra es derecha, pero para el judío diestra estaba en el poderío de Dios. Eso es lo que también doy, por eso la herejía, la blasfemia, la herejía
Claro, no sé si lo conversábamos hace un tiempo atrás, cuando dice siéntate a mi derecha, no quiere decir de que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, y porque algunos ven, ¿cierto? Ven en la figura, ven un concepto literal, donde ven a Dios Padre sentado sobre un trono y a Jesucristo sentado en un trono más chiquito al lado. No es la figura, y la tenemos que entender de la siguiente manera. Es un modismo judío. Ellos cuando llegaba un huésped, ellos al huésped le daban todo el honor, todo el reconocimiento. Entonces, ¿qué hacía? El dueño de casa, en este caso el huésped, se sentaba en la silla que seguía. Hagamos cuenta que este es el lugar de honor, aquí se sentaba el patrón de la casa. Entonces llegaba y le decía, siéntate en mi lugar de honor, ocupa mi puesto, tú eres el dueño de casa, tú eres el que va a recibir la gloria, el honor, la honra hoy día. Y el dueño de casa se sentaba más allá. Entonces, le lavaba los pies, le ungía la cabeza con aceite, le daba un vaso con agua, le decía, mi mente y mi corazón, dice, mi mente y mi corazón son tuyos. El Salam Maleco, que escuchan ustedes, mi mente, mi corazón es tuyo. Había una recepción. Entonces, todo eso, dentro del mundo judío, se usa el concepto, siéntate a mi diestra, es toma el lugar de honor. Entonces, Jesús toma el lugar de honor. Entonces, el que está reinando, el que está sentado en el trono, ¿quién es? El Hijo. El Dios Hijo, Él está sentado en el trono. Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis lo deja clarito. Entonces, Pablo, aquí en 1 Corintios 15, para enfatizar el tema de la resurrección, fíjese lo que dice Pablo con respecto a Jesucristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? Conforme a la Escritura. Y aquí la pregunta que nosotros siempre, se recuerda, tenemos que hacerle pregunta al texto. ¿Cómo le preguntaríamos? ¿Qué escrituras, Pablo? ¿Cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras nos está hablando? Eso es lo primero que tendríamos que... En Corintios, Pablo, espérate, pero ¿de qué escritura me está hablando? Y además dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la escritura. Nuevamente, 2 veces. Entonces la pregunta es, ¿qué escrituras? ¿Tenían ellos todo el canon que tenemos nosotros? No. Ellos tenían la Biblia hebrea, y lo más probable, y lo que se cree, era la Septuaginta, que es la versión griega. La famosa versión de Ptolomeo II de Egipto, la famosa Septuaginta. Entonces, no tenían no tenían el Nuevo Testamento. Andaban algunos escritos de Pablo recién, ¿cierto? Los primeros escritos de Pablo, nada más, pero copia, una que otra copia. Pero lo único que tenían como canon, como escritura, era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, entre paréntesis, formado más o menos en el año 450, el año 400, que viene después de toda esta corriente de Esdras. Cuando Esdras vuelve del exilio, ¿cierto? Instaura dentro de la mente judía girar en torno al libro, girar en torno a la palabra. Entonces ellos se dedican ahí, resurgen los escribas. Y por eso cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a los Evangelios, Jesucristo se encuentra con escribas. ¿Y de dónde aparecen los escribas? Los soferines, ¿de dónde aparecen? Aparecen del periodo intertestamentario, cuando ellos empiezan a formar el canon del Antiguo Testamento. Año 400 aproximadamente aparece la primera Biblia, la Biblia hebrea. Entonces, Jesús está en el Antiguo Testamento. Visible, invisible, tangible o intangible, está en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento da testimonio de él. Y aquí Pablo está diciendo que incluso murió conforme al Antiguo Testamento. Resucitó, ¿cierto? Fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme al Antiguo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento hablaba de quién, de la figura de Cristo. Y por ejemplo, me encanta este tema, me encanta este versículo, porque incluso en Cristo se cumplen todos los beneficios redentores que están prometidos en el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que el Antiguo Testamento promete está, ¿cierto? Se cumple en Cristo también. O sea, todo ese plan redentor que va progresivamente avanzando, una de las grandes profecías que, por ejemplo, vemos en Daniel capítulo 9, a grandes rasgos, Daniel está orando, ¿se recuerdan? Daniel revisa el texto
dice, estamos a punto de cumplirse la profecía de los 70 años. Está leyendo Jeremías 25, ¿cierto? 25 y 29. Se está cumpliendo la profecía. Se están cumpliendo los 70 años de cautiverio. ¿Y qué ve Daniel? Dice, no hay transformación. Está todo igual. El corazón que tenía que cambiar, ¿cierto? No ha cambiado. El corazón que tenía que ser transformado no ha cambiado. Entonces, ¿qué hace Daniel? Ora. Una de las oraciones más preciosas. Hemos pecado, dice. Se incluye, hemos pecado, hemos hecho iniquidad. No le hicimos caso a los profetas. Por eso estamos aquí, Señor, dice Daniel. Nos merecemos esto. Y viene el ángel y le dice 70 semanas, ¿cierto? Un periodo de 70 semanas de 7 están destinadas, ¿cierto? Y empieza a explicar la profecía y dice claramente, dice que esas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Y fíjese la respuesta, para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo ese paquete eran los beneficios redentores. ¿Quién se cumplen? En el Mesías. En Cristo. Todo ese paquete redentor, los beneficios redentores en Cristo. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, ¿por qué lo vemos? Porque cuando hacemos el estudio un poco más profundo, el grave problema del Antiguo Testamento, ¿sabe cuál es? El pecado. Ese es el grave problema. Ese es el problema que nos solucionó la ley. El problema que no solucionó el sacrificio. ¿Eso lo dice Hebreo o no lo dice Hebreo? Dice constantemente, necesariamente, día tras día, tiene que venir, tiene que traer su ofrendita, tiene que traer su animalito. Y la sangre de los toros no puede solucionar el pecado. No puede solucionar el pecado. Eso dice Hebreo. No puede solucionar el pecado. Porque el problema del Antiguo Testamento es el pecado. Entonces viene Cristo y se produce el cambio. Entonces la figura de todo esto es nuestro Jesucristo, ¿cierto? Él puso fin al pecado, ¿no? En este tiempo. Incluso le pone fin, porque la idea del Antiguo Testamento, el famoso concepto del Kipur se llama, ¿cierto? La sangre cubría el pecado, ¿cierto? Pero no lo borraba, cubría solamente, no borraba el pecado. Mire, ¿por qué cubría? Porque el oferente venía con su animal, participaba de que ¿cierto? Este animal lo cortaran y saliera sangre. El hombre tenía que sentir lo que el animal sentía, por así decirlo. O sea, yo siento lo que le está pasando al animal. Pero dice que el hombre volvía y volvía aún con la culpa. No podía transformar el alma. No podía transformar el ser. No podía librarlo de la conciencia. No podía. Seguía sintiendo su culpa. Entonces necesitaba volver nuevamente. Entonces, imagínense, mire, si nosotros no hacemos todo este aparataje de poder entender que el centro es Cristo, que la interpretación termina en Cristo y que en Cristo se cumple todo, tendríamos que, si nosotros no entendemos eso, estaríamos tratando de buscar nuestra salvación por obra, de alguna manera. No estaría nuestra alma saciada, tendríamos que de alguna forma buscar, ¿cierto?, de sentirnos salvos. ¿Qué le tenemos? 10 minutos más, ¿cierto? No, incluso después que ya el hombre presentaba su sacrificio, ya el hombre entraba con un asunto de ritualidad, y Isaías lo presenta de esa forma, que el hombre ya no traía culpa, solamente era un mero trámite para poder salir o zafar de la situación. No, y lo vemos no solamente en Isaías, lo vemos en qué libro, no sé si usted me ayuda, pues, en Osea me parece cuando dice que corra sangre, dicen. En Osea parece que corra sangre, incluso como el Señor como siendo como irónico. Traigan sus vaquillas, traigan su ganado, siento el balido, pero no quiero sacrificio. No, el fin no era el sacrificio. ¿Cuál era el fin? El arrepentimiento. El arrepentimiento sincero. Jeremías lo muestra bien cuando estaba haciendo los sacrificios en el templo, y Dios habla por el medio de Jeremías
y dice que ya no tiene más estos sacrificios, sino que se diera cuenta realmente que estaban desobedeciendo el mandamiento que Dios le había dado, que era la unión del pueblo y del arrepentimiento. Claro, y es más porque los profetas, el reclamo de los profetas es que, claro, hacían todo este aparataje de sacrificio, pero olvidaban lo esencial. Lo mismo cuando el Señor como un verdadero profeta aparece en Mateo 23, que es lo que les dice: ustedes cumplen hasta lo más mínimo de la ley, pero ¿cuál era el verdadero sentido de la ley? No lo estaban haciendo. Claro. Misericordia quiere unos sacrificios. Entonces, el concepto está que ellos se quedaron en el sacrificio, desconociendo el verdadero sentido de lo que Dios pedía. Y eso, por ejemplo, ¿dónde encontramos la orden, el ordenamiento de la forma como tenían que presentarse? El Levítico. Ahí donde está toda la estructura, la forma, cómo tenían que presentarse. O sea, no, les exige una santidad. Jesús en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Como persona central de ambos testamentos, en el Nuevo Testamento es más fácil. Ya lo cierto, los evangelios lo vemos como la figura central. Hablan de él. Los apóstoles testifican de él. O sea, hay un cambio radical incluso desde el libro de los Hechos en adelante, hay un cambio radical. Hablan de la persona de Cristo y su resurrección. Hablan de un evangelio, el evangelio de Cristo. Ya no hablan, se descuelgan de la ley, se descuelgan del judaísmo, y el que toma la preeminencia es Jesucristo. Y el mensaje es: Cristo murió, ¿cierto? Su obra, Cristo muere, es sepultado, resucita, asciende, vuelve. Ese es el mensaje. La enseñanza apostólica, obviamente, es la continuación de la enseñanza de Jesucristo. Él presenta el reino. Si usted se da cuenta, Jesucristo presenta un reino. La primera voz profética: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? La primera voz profética de Juan: el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo también lo dice. Entonces, él presenta un reino. ¿Y quiénes son los que ¿cierto? Establecen los fundamentos de ese reino o explican los fundamentos de ese reino? Son los apóstoles. Las cartas paulinas, Pedro, ¿cierto? Las cartas juaninas. Y la figura en esa explicación o fundación, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. En conclusión, Jesucristo es el mensaje central. Jesucristo es el mensaje. Su nombre cuando el ángel lo anuncia, ¿cómo lo llama? Salvador. Él es el Salvador. Entonces, no es solamente un personaje de la Biblia, es el propósito central de la Escritura. Cristo es el propósito central, ¿cierto? Y a través de la Biblia nosotros vamos conociendo, a través de Cristo vamos conociendo al Padre, vamos conociendo a Dios. Solamente a través de Cristo. O sea, sin Jesucristo, la Biblia incluso no tiene sentido. No tiene sentido. La forma como nosotros nos formamos, no la imagen, saquémonos de la mente de medio. La forma como nosotros nos formamos, ¿cierto? Adecuadamente, ¿quién es Dios? Mediante sus atributos, ¿cierto? Mediante su eternidad, su divinidad. ¿De qué forma? Mirando a Jesucristo. Él es la figura central, Él es nuestro modelador. Nadie más. ¿Vamos al break? ¿Sí? Para ver la otra parte de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta hasta ahí? ¿Algo? ¿Alguna mala palabra? No. ¿Todo bien? Bien, para descansar un poquito la garganta. Continuamos en unos 20 minutos más.